Saludo cordial para todos, bienvenidos a una nueva reunión de Parca. Hoy iniciando con un tema maravilloso. Hemos estado hablando todo este año acerca del liderazgo, de la relevancia del liderazgo y esta noche, por supuesto, nos compete también un tema que es absolutamente fascinante. Vamos a estar mirando en la vida de Jesucristo 8 aspectos que han hecho del liderazgo de Jesucristo un liderazgo relevante. Van 2000 años y Jesucristo el día de hoy permanece tan actual, tan influyente como lo fue durante el tiempo en el cual Él estuvo en esta tierra. Se pregunta uno de una manera muy natural, ¿cuál fue el secreto? Por supuesto que Él es Dios, por supuesto que obtiene el reconocimiento de absolutamente todos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero además de eso, sin duda alguna, yo creo que Jesús dejó plasmado en su palabra algunos secretos referentes a este aspecto tan importante de los 8 aspectos del liderazgo relevante de Jesucristo. Bueno, muy bien, vamos a entrar con nuestro tema del día de hoy. Y fundamental que nosotros entendamos algo, y es que dentro de la relevancia de Jesucristo, fundamentalmente vamos a encontrar nosotros secretos muy importantes relacionados específicamente con la manera como también nuestro liderazgo va a ser relevante. Invitamos a que todas las personas que vean esta grabación nos regalen un like y la visión que quiero compartir con ustedes hoy es básicamente una visión acerca de el liderazgo que Jesús mostró en esta tierra para que nosotros aprendamos de eso y podamos hacer que nuestro liderazgo como sacerdotes de nuestro hogar, como trabajadores, como empresarios, como líderes, pueda ser un liderazgo todavía más relevante. Entonces vamos a hablar acerca de la influencia y relevancia del líder. Lo primero es un líder debe tener visión y propósito claros. Visión y propósito claros. Me pregunto, ¿Jesucristo tenía su visión y sus propósitos claros? Por supuesto que sí. ¿Habló de esto? Por supuesto, muchas veces. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, Jesús habló acerca de esta importante relevancia. Entonces, invito a que alguien, por favor, nos ayude tomando lectura de esta primera escritura en el estudio de hoy. Juan 18:37. ¿Quién nos ayuda, por favor? Dice así, le dijo, entonces Pilato, luego eres tú tu rey. Respondió Jesús, tú lo dices, que yo soy el rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Gracias, Ramirito. Imagínense ustedes, está Jesús hablando con Pilato. Pilato siempre quiso hablar con él, quiso conocerlo en persona. Finalmente se lo traen, lo tiene al frente. Y lo primero que Pilato le pregunta es, ¿eres tú rey? Y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Recuerdan ustedes la profecía de Isaías 9:6, en donde dice, porque un hijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado? Pues acá Jesús está diciendo, yo para esto he nacido, habla de su humanidad, para esto he venido al mundo, como el enviado de Dios, como ese Mesías que fue profetizado. Y dice, ¿para qué? Para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz. Entonces, cuando estamos hablando acerca de visión y propósito claros, sin duda alguna Jesús tenía ambas cosas, visión y propósito claros. Él le dijo a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Visión y propósito claros. En muchas enseñanzas Jesús decía, eh, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y él lo que estaba colocando era realmente un gran fundamento referente a este aspecto tan importante relacionado con visión y propósito claros. Tuvo Jesús dentro de su liderazgo, visión y propósito claros, sin duda alguna. Ahora, segundo aspecto, comunicación efectiva. Comunicación efectiva. Requiere un líder ser buen comunicador, comunicar de una manera eficaz. Una de las primeras normas que te enseñan cuando estudias comunicación es que para que el mensaje sea entendible, si hay un niño de 5 años dentro del auditorio, el mensaje debe quedar tan claro para el niño de 5 años como para todos los asistentes. Es decir, no podemos tomar nosotros una medida de voy a comunicarme con adultos y voy a utilizar un lenguaje exclusivo de adultos. No, realmente acá es esencial que nosotros aprendamos a comunicar. Ahora, ¿Jesús comunicaba de manera efectiva? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Había mucho eco, había mucha bendición en la manera como Jesucristo comunicaba. En Mateo 22:33, alguien que nos lea esto, por favor. Mateo 22:33. ¿Quién nos ayuda, por favor? Oyendo esto, la gente se admiraba de sus doctrinas. Gracias, Jairito. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Era Jesús un líder relevante? Sin duda alguna. Cuando él enseñaba, no solo enseñaba, comunicaba y además lo hacía de manera efectiva. ¿Cuál fue el método favorito de Jesús para enseñar? Las parábolas. Él hablaba de parábolas, él tomaba ejemplos de la vida cotidiana y decía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo esto, esto, esto. El reino de los cielos es semejante a aquel que encuentra una perla de gran precio. El reino de los cielos, y todo era con base en parábolas. Todo esto tenía sin duda alguna propósito. Propósito uno, de comunicar efectivamente, pero propósito número dos también de solamente hacer que el mensaje fuera revelado para aquellos a quienes realmente debía ser revelado. Doble función. Número tres, para que un líder tenga relevancia, y relevancia es vigencia en el tiempo. Relevancia es que no ha perdido su influencia. Para que eso suceda, un líder debe tener adaptabilidad. Y probablemente el mejor ejemplo que tenemos en la creación de adaptabilidad es el camaleón. El camaleón se adapta dependiendo del entorno en el que se encuentra, se adapta de cierta manera, se camufla, hace que la gente no pueda definitivamente identificarlo fácilmente, pero más importante que eso, los depredadores van a estar desorientados, porque es que el camaleón tiene una habilidad impresionante para hacerse parte del entorno y esto desorienta por completo al animal que lo quiere como presa. En Juan 13:14 vemos un ejemplo de adaptabilidad en el caso de Jesús. Noten ustedes, siendo el rey del universo, el creador de todas las cosas.
siendo la persona tan importante que es. Jesús hizo algo impresionante en Juan 13:14. Por favor, alguien que nos ayude leyendo este texto de la palabra. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Gracias, Josecito. Noten ustedes esta parte tan importante. Jesús dice, si yo, el Señor y el Maestro, normalmente un Señor y un Maestro, están realizando otro tipo de funciones, pero Jesús dice, yo me adapté, yo vine, lavé los pies de ustedes, ahora quiero que ustedes también se laven los pies unos a otros, se cuiden unos a otros, se sirvan por amor unos a otros. Ramirito hizo un comentario al inicio de esta barca diciendo que él había extrañado que la gente de la barca los llamara. Él tuvo una cirugía, ustedes lo saben, lo estuvimos comunicando, hemos estado orando en varias barcas por Ramirito. Antes de la cirugía, durante el tiempo de la cirugía, eso fue en domingo, y en domingo estuvimos con toda la iglesia orando por la cirugía de Rami, y por supuesto no hemos dejado de orar después de este tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos que el Paz. posoperatorio es la parte fundamental que se tiene que surtir en esto. Dime, Rami. Hoy, hace un mes, me operaron. Ok, exactamente. Hoy hace un mes. Gracias por el dato. Sí. Ha pasado un mes y Rami nos dice, yo he extrañado que la gente de la barca me llame. Y creo, mis hermanos, con todo el corazón, que nosotros somos hermanos, no solamente para estar conectados los martes una hora, para recibir la palabra y todo lo demás, para estarnos comunicando a través de la barca. Hoy Joita me escribió y me pidió oración por una persona. Estuve orando por esa persona, pero no es solamente para que pidamos oración, para que tengamos un devocional que podamos leer todos. Se trata de mucho más que esto, muchísimo más que esto. Somos familias, somos hermanos. Aquí Jesús les dice a los discípulos, yo soy el Señor y el Maestro. Y si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Si yo he venido siendo Dios, siendo Rey, para servir y dar mi vida en rescate por muchos, ustedes también deben servirse por amor los unos a los otros y estar dispuestos, de hecho, también a dar su vida por los demás. Entonces, que valga esta coyuntura que ha pasado para que entre nosotros haya más amistad, más comunión, más integración. Tiene que haber relevancia directamente en todas las cosas. Tú y yo tenemos como Jesús que adaptarnos también. Esta capacidad de adaptación de Jesús es absolutamente maravillosa. Jesús se supo adaptar a todo contexto. Yo me pregunto, y esa es una de las preguntas que quiero hacerle al Señor cuando estemos con Él, y es, ¿cómo fue esa lucha? Yo me imagino. eh, Jesús, Jesús no, es decir, jamás pecó. El escritor de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús no pecó, ni hablar. Él no pecó, jamás pecó. Pero mi pregunta es, Señor, siendo tú Dios, el Dios santo, el Dios eterno, y estando en medio de una sociedad caída, de personas totalmente caídas, ¿cómo fue ese sufrimiento de estar viviendo en medio de un contexto de pecado?
¿Ustedes se imaginan eso? Yo creo que por esa razón Jesús, cuando llegaba la noche, no veía el momento de poderse ir para reunir con su Padre, para poder también descargar todo este tipo de cosas, para poder refrescarse, para poder respirar una brisa fresca, porque todo el día viendo rapiña, viendo traición, conociendo la mala intención del corazón de la gente cuando le hacían preguntas tramposas para buscar una palabra en la cual él se equivocara para poder decir, este hombre blasfema o este hombre enseña lo que no es conveniente. Esa es una de las grandes preguntas que quiero hacerle a Jesús en aquel día cuando nuevamente, eh, bueno, cuando estemos con Él. El libro de Hebreos dice, Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ese texto de la palabra siempre me ha traído a reflexión precisamente eso. Quiero preguntarle a Jesús, ¿cómo fue? Y yo diría, fue el amor tan grande que Él tiene por nosotros, pero además el hecho de que Él es un líder excepcional. Y como líder excepcional, supo adaptarse y supo, simplemente encajó dentro de ese esquema sin contaminarse. No se dejó arrastrar, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús dice acá, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, he lavado les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Capacidad de adaptación y ojo, también la anterior eh, característica y era un liderazgo para eh, comunicar asertivamente, comunicarse de manera efectiva. Número 4, empatía y humildad. Un líder relevante que desea permanecer en el tiempo debe también, al igual que Jesús, tener empatía y humildad. La empatía de Jesús yo la veo, por ejemplo, en el hecho de que un leproso viene, se acerca a Jesús, está un poco a distancia de Jesús, pero él se cubre su boca, él le ruega al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme, si tú quieres. Y yo veo una empatía en Jesús impresionante, mientras todos querían salir corriendo. ¡Uy, un leproso! ¡Inmundo! ¡Un leproso inmundo! Mientras eso estaba pasando con la inmensa mayoría de la gente del pueblo, de hecho con los seguidores de Jesús, veo que Jesús tuvo una empatía con este hombre y cobran vida las palabras de Jesús cuando decía, el que a mí viene, no le echo fuera, sino que le recibo. Él recibió a ese leproso, se acercó, dijo, quiero, se limpió y lo tocó. Tocó a ese leproso. Eso habla de empatía y habla de humildad. No se creía más, siendo Dios. El apóstol Pablo nos dice que en Romanos 12:3 que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que cada uno de nosotros piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Empatía y humildad. Yo veo que estoy leyendo a Salomón y lo que encuentro en Salomón es que Salomón reiteradas veces, por ejemplo, habla y dice que un hombre muere y perece también eh, su nombre. Es decir, no vuelve a ser nombrado, ni recordado, ni nada de ese tipo de cosas. Al poco tiempo de haber muerto, ya su memoria pereció con él. Entonces la pregunta que yo me hago es,
nos gustaría tener a nosotros un liderazgo relevante, que tus hijos después de, no sé, muchísimo tiempo más, eh, mi suegro murió hace, no tengo ni idea, pero por lo menos unos 40 años, por lo menos unos 40 años, más de 40 años. Y han habido días en los que mi esposa recuerda, hoy era el cumpleaños de mi papá, hoy es el Día del Padre y además de celebrarte a ti, me dice mi muñeca, estoy pensando en mi papá y se le escurren las lágrimas. Eso habla del liderazgo relevante. Ojo, herencia es algo que tú le dejas a alguien. Legado es algo que tú improntas en alguien. El legado es una cosa que tú eh, haces por alguien. Le enseñas una marca que dejas en la vida de una persona. Yo quisiera que cuando yo me muera, mucha gente me recuerde, pero me recuerde por lo que pude haber sido, lo que pude haber mostrado hacia el Señor y hacia la obra de Dios, no por mí. Es decir, buscar ser recordado por ser recordado, pienso que de pronto no hay gloria en eso, no hay relevancia en eso, pero buscar ser recordado para que la gente diga, Dios le amó de una manera tan grande que lo único que él pudo hacer fue dar respuesta al amor tan grande de Dios por él. Pero ser recordados es bastante importante. Yo veo que en el caso de Jesucristo, bueno, es que van 2000 años. 2000 años es demasiado tiempo. Y Jesucristo sigue siendo hoy predicado. Yo diría que inclusive con más ahínco que en el tiempo en el que eh, le empezaron a predicar a él. No para de ser predicado, no para de ser anunciado. Su nombre sigue siendo relevante, relevante. Es el líder más poderoso que la humanidad ha conocido. Debemos tener empatía y humildad sin duda alguna. Mateo 11:29. Alguien que por favor tome lectura de esta porción de la escritura. ¿Quién nos ayuda? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, Mateito. Espectacular. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Soy manso y humilde de corazón. Wow, impresionante. ¿Cómo no va a dejar una persona con estas características una marca indeleble realmente en todas las generaciones? Número 5, capacitación continua. Te pregunto, ¿Jesús era de ese tipo de líderes que no paraba de enseñarle a su gente, de formar a su gente? Uf, claro que sí. Todo el tiempo les estaba enseñando, todo el tiempo compartía con ellos. De hecho, a sus discípulos los tomaba muchas veces aparte y hablaban los discípulos con Jesús acerca de cosas que no habían logrado entender y Jesús les revelaba a ellos sin impedimento alguno las perlas que estaban escondidas dentro de ese tipo de enseñanza. Capacitación continua. Yo veo a un Jesús que no paraba de enseñar. En Mateo, la escritura nos dice que Jesucristo enseñaba, predicaba y sanaba. Ese fue el ministerio. ¿Qué enseñaba y predicaba? El arrepentimiento, ¿no? Arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Pero también enseñaba el Señor sanando. También lo hacía compartiendo parábolas de múltiples maneras, capacitación continua. No soltó a su gente. Jesús no se centró en multitudes.
Y esa multitud está poderosa. Voy a alimentar a 15, 20.000 personas, a los 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Una tremenda multitud. Esa era una oportunidad de oro bellísima. Si Jesús hubiera estado interesado en las multitudes, ese hubiera sido uno de los ganchos que él hubiera utilizado durante su ministerio. Las multitudes realmente nunca descrestaron al Señor. Él conoce que las multitudes tienen un corazón volátil, pero él vino a enfocarse en 12 hombres. Esos 12 hombres a los cuales él llamó, a los cuales escogió, a los cuales los llamó apóstoles, y por eso no paraba de capacitarlos de manera continua. Maestro, la zarza que maldijiste, la higuera que maldijiste, se secó desde su raíz. Y Jesús no perdía oportunidad para estar compartiendo desde cualquier escenario en el que estuvieran yendo con los discípulos para enseñar principios de reino absolutamente importantes. Eh, yo voy a tomar lectura de Juan 21-25. Me encanta este texto de la palabra. Es uno de los, bueno, es el versículo con el que cierra el Evangelio, el apóstol Juan. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Jesús, los evangelios contienen, y hay 3 evangelios que son sinópticos, y por ser sinópticos, mencionan desde una perspectiva muy práctica cada uno de ellos el mismo evento en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. Pero todo lo que Jesús hacía, los milagros que hacía, las ciudades que recorría, las multitudes que le seguían, las enseñanzas que el Señor compartía, si todo se registrara, realmente tendríamos saturado al mundo de libros por todas las grandes cosas que Jesús hizo, habló y enseñó. Número 6, autocontrol y resiliencia. Probablemente la más bella imagen que yo tengo en mi mente acerca de resiliencia tiene que ver fundamentalmente con Ikigai. ¿Se acuerdan que hablamos de Ikigai? Que en este año estuvimos hablando de Ikigai. Ah, ¿Qué es Ikigai? Ikigai, bueno, en primer lugar, tiene que ver todo con cada uno de nosotros. Es que cada uno de nosotros encuentre o descubra, esa es una palabra japonesa, pero Ikigai fundamentalmente de lo que habla es acerca de que nosotros vamos a descubrir por nosotros mismos el propósito de vida para el cual vinimos a este mundo. Pero también les hablé acerca de una técnica que utilizan algunos artesanos japoneses cuando un jarrón se rompe, cae al piso y se rompe, existe una posibilidad para que ese jarrón precisamente sea reconstruido. Ese jarrón puede llegar a ser reconstruido fundamentalmente si a ese jarrón se le practican básicamente unas técnicas ah, muy antiguas. Esas son técnicas sumamente antiguas. Y estas técnicas antiguas, básicamente, ellos recogen cada uno de los pedazos de oro, lo recogen, lo unen nuevamente aplicándole oro, y cuando le aplican oro específicamente, eh, es cuando finalmente pueden ellos restaurar, claro, de una manera bastante diferente al original, pero con oro ellos han pegado nuevamente el jarrón, y a este arte se le conoce como el arte del kintsugi. La imagen que yo tengo de resiliencia en mi mente, la imagen más relevante acerca de resiliencia, sin duda alguna, tiene que ver con el kintsugi.
Y autocontrol y resiliencia, resistir. O sea, fue resiliente Jesús siendo santo y viviendo en medio de una comunidad de personas 100% pecadoras, mal pensados, mal hablados, malintencionados, cuyas obras eran absolutamente deplorables. Maestro, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Uf, claro, él ya como estaba con el maestro al lado, pensaba que de pronto esa era la mejor manera. Autocontrol y resiliencia. Alguien que nos ayude leyendo Juan, capítulo 5, por favor. Versos 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque así hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estupendo, gracias, Pablito. Me encanta que Jesús era resiliente a pesar de la oposición. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 5, a Jesús lo quisieron despeñar, pero dice que él pasó por el medio de ellos, sabía que su hora no había llegado todavía y pasó por el medio de ellos y siguió su camino, sin poner mayor atención, sin dar relevancia a lo que ellos intentaban hacer para desequilibrar a Jesús. Eso los debió haber dejado perplejos a todos. Haber pasado Jesús por el medio de todos, con esa autoridad, y que ellos se quedaran con el deseo de despeñarle, y no lo pudimos despeñar. Una cosa supremamente resiliente, sin duda alguna. Entonces, esa capacidad de resiliencia y esa capacidad de autocontrol son capacidades que dentro de nuestro liderazgo también debemos aprender a desarrollar. Debemos ser personas que cada día son más resilientes, que cada día tenemos más callo, resistimos más, nos adaptamos más, tenemos autocontrol. Eso es muy importante. Número 7, delegación y empoderamiento. Jesucristo, dentro de su liderazgo, delegaba muchas cosas. En una ocasión les dice Jesús a ellos: tengo compasión de las gentes. Llevan mucho tiempo conmigo, no han comido nada. Si los despachamos, algunos hasta se desmayarán por el camino. Maestro, ni 200 denarios de pan bastarían para alimentar a esta multitud. Darles vosotros de comer. Buscaron lo que había y encontraron 5 panes y 2 peces. Y con eso alimentaron a la multitud. Siempre tiene que haber semilla. Los milagros nunca resultaron de la nada. Satanás le decía al Señor: di que estas piedras, las piedras del Tunjo, las piedras gigantes, di que estas piedras se conviertan en pan. Había materia prima, había una base desde la cual poder crear un milagro. Pues en el caso puntual de Jesús, Jesús delegaba, y en el caso de la alimentación de los 4.000 y de los 5.000 más adelante, también el Señor delegó: reúnan a la gente por grupos de 50, hagan que se recuesten y ustedes llévenles el alimento. Delegación, pero también empoderamiento. Vamos a mirar dos situaciones acá. Mateo 10, versículos 1 al 7, nos habla de la elección de los 12 apóstoles. Alguien que por favor, no importa que ya hayan leído todos, alguien que nuevamente nos ayude leyendo Mateo 10, 1 y 2, solamente los versos 1 y 2. Listo. En aquel tiempo, llamado Jesús a sus, en aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus
impuros y curar a toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Gracias, Rami. Noten el verso 1. Jesús llama a sus 12 discípulos, les da poder, ¿m? Delegación y empoderamiento, les da poder para expulsar a los demonios inmundos, a los espíritus inmundos, y además curar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es básicamente lo que un líder relevante también hace. En primer lugar, delega, no lo hace todo él. Delega, lo que es delegable, lo delega. Pero además empodera a su propia gente. Cuando ustedes y yo leemos, cuando los 70 son enviados, Jesús dice, no tomen dinero, no tomen doble manta, doble túnica, ni doble calzado, váyanse como están. No entren en ciudades samaritanos. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando lleguen a un lugar, infórmense quién en ese lugar sea digno y posen en casa de esa persona. Y cuando lleguen, saluden la casa. Paz sea a esta casa. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Si la casa no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y yendo predicar diciendo, paz. El Señor les dio todo el speech para que ellos lo hicieran. Y son enviados de dos en dos. Porque es que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Si uno cayere, su compañero le levantará. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Ese principio de unidad es muy, muy importante dentro de los equipos de liderazgo. Por eso Jesús siempre delegaba, entregaba misiones a su gente. En alguna ocasión le dice a dos de sus discípulos, adelántense ustedes y preparen la cena, díganle a la persona dónde está el aposento donde el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de tomar la Pascua con mis discípulos hoy? Y él los mostrará un gran aposento, prepara todo, nosotros nos encontramos con vosotros en un rato. Luego envía también a otros y les dice, vayan adelante y van a encontrar un pollino amarrado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿qué hacéis con el pollino? Decidle, el maestro lo necesita. Delegación, pero además empoderarlos. En el servicio tú empoderas a la gente, en el trabajo conjunto empoderas a la gente, en la oración empoderas a la gente. Es decir, son muchas las maneras de empoderamiento. Y hay un octavo, eh, una octava característica que tuvo el ministerio de Jesús para ser tan relevante como lo es hasta el día de hoy, y es autenticidad y coherencia. La autenticidad y la coherencia en el ministerio de Jesús, sin duda alguna, provocan admiración. En Lucas 3, recuerden, dice la escritura, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y cuando hablamos de autenticidad, Jesús sí que fue auténticamente hijo de Dios y todo el tiempo nos vino a hablar de su relación con mi Padre que está en los cielos. Mi Padre me dio estas ovejas. Hay otras ovejas que mi Padre me dio que no están en este redil. A ellas también debo ser enviado. Él vino a hablar acerca del Padre, él vino a apuntar al Padre, a que todos al mirarlo a él miráramos directamente al Padre. Autenticidad, pero además coherencia. Un líder debe ser coherente en todas sus cosas. Ahora, en Mateo 7,
Jesús cierra de una manera muy brillante el Sermón del Monte, hablándonos acerca de dos oidores y dos edificadores. Dice el texto, cualquiera pues que me oye, primer oidor, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó. Él oyó, era prudente, edificó con base en lo que escuchó. Edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, segundo oidor, le compararé a un hombre insensato que edificó, segundo edificador, edificó su casa sobre la arena. Pasó lo mismo. Descendió lluvia. El mismo versículo 25 está en el verso 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces hablamos acerca de que el líder debe tener coherencia. Ustedes miran esta enseñanza, encuentran ustedes coherencia en la forma en que Jesús enseñaba, los ejemplos que Jesús tomaba, sin duda alguna, pero además relevancia y coherencia. Esto debe ir realmente de la mano. Así que el gran cierre de esto es que un verdadero líder integral permanece, se mantiene de manera relevante. Siguiendo estos 8 pasos, hace que su liderazgo, sin duda alguna, se mantenga también de manera relevante. Por eso, cuando tú y yo hablamos acerca del ministerio y liderazgo de Jesús, encontramos que su liderazgo trasciende en el tiempo hasta el día de hoy. Y yo digo que cada día Jesucristo sigue tomando unas connotaciones todavía más fuertes, más importantes. A la gente no le importa que otros hablen de Buda, que otros hablen de Mahoma, que otros hablen de otra cantidad de líderes. Pero cuando tú mencionas Jesús o Jesucristo, inmediatamente les retiñen los oídos, porque estos tiempos son tiempos de inmensa apostasía. Sin embargo, a pesar de que los oídos retiñan, Jesucristo hoy está siendo tan o más anunciado que durante muchas de las épocas de la historia de la humanidad. Y ya vamos 2000 años después de que su liderazgo quedó en evidencia en su paso por esta maravillosa tierra.